primer lugar, bienvenidos. Como os decía, ha habido un poco de caos en esta primera parte, pero bueno, yo creo que ahora va a empezar lo bueno, pero también es importante visibilizar lo que es el emprendimiento de las personas. Yo por eso no me he cabreado, ¿no? Porque cuanto más entrevistas se hagan en los medios, más visibilidad tengamos, eso significará que la sociedad es más consciente de la realidad, más consciente del apoyo que tenemos que tener los emprendedores con discapacidad, de la obligatoriedad de algunas de las normas que existen que nos pueden dar un poco de un buen paraguas a la hora de contratar nuestros servicios, etcétera, etcétera. Creo que... ¿No se escucha? Ahora sí, pues mira, es que, ¿sabes lo que pasa? Fíjate, tengo esto como contrapeso porque es que está el micro que si lo dejo se cae. Pero lo voy a coger así y va a ser mejor. Bueno, en primer lugar, ya sería en segundo lugar, todos vais a hacer el curso, todos los que estéis aquí vais a estar estos 3 días con nosotros, ¿no? Vale. ¿Alguno tiene ya una idea de proyecto emprendedor real, tangible? Bueno, alguna gente como Cadena de Valor ya está constituido, You Can Do It, que también está por aquí, también está su proyecto viento en popa. ¿Hay alguien más que tenga algún proyecto? Podéis participar, yo quiero que... ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué lo digo? Lo digo porque es un momento bueno para que también cojamos y lo tengamos en cuenta para trabajar con los ponentes, con los profesores que van a ir pasando por aquí, para ir sacando todo lo que se pueda a nivel de mentorización, a nivel de compartir, a nivel de preguntar dudas, porque, bueno, María Dolores lo sabe el año pasado, si se aprovecha bien, te quita muchas dudas, avanza muchísimo el proyecto, que pueden ser 3 o 4 meses, que aquí prácticamente en 3 días te puede contribuir a que se normalice de una manera importante para lanzarlo al mercado. Bueno, yo aparte de ser el embajador de la cátedra, fuimos en 2009 la primera asociación que empezó a dar un poco de asesoramiento, de punto de encuentro a los emprendedores, empresarios autónomos con discapacidad. Entonces la palabra emprendedor no existía, eso es una cosa muy moderna, aunque parece que lleva con nosotros toda la vida, pero entonces éramos autónomos, empresarios y sobre todo era autoempleo, ¿no? Era una nueva forma de buscarnos la vida, ¿no? Con esta primera ponencia, panorama del emprendimiento de las personas con discapacidad en España, pues muchas veces siempre a mí me gusta empezar pues de la realidad, ¿no? O sea, de la realidad, somos 3.800.000 personas en España, más sus familias, las que tenemos discapacidad. Es un 10% de la población, es un dato a tener muy en cuenta, muy en cuenta. Hay 7.000 asociaciones trabajando por los derechos de nuestro colectivo. Es importante tener en cuenta que en España el número de propietarios de empresas y autónomos con discapacidad oscila entre los 16 y 17.000. Muchos diréis que es un dato pequeño, ¿no? ¿Os parece que somos muchos o somos pocos? Uy, qué poco habladores. Pues bueno, solamente hace 5 años era la mitad. Y hace 10 años yo me di de alta de autónomo en 2005. Aparte no había datos, pero eran muy pocos. Yo tuve que padecer muchas discriminaciones por desconocimiento de lo que eran los derechos que teníamos, y tú tenías que explicarle a la oficina de la Seguridad Social, tú tenías que explicarle a Hacienda muchísimos de los derechos que tú sí sabías porque lo habías investigado, pero yo desconocía y siempre te decían lo mismo: mira, es que eres el primero que me ha pasado por aquí. Entonces, que seamos ese 0,5% de autónomos con discapacidad, de autónomos, de toda la población que tiene discapacidad en España, son más de 3 millones de personas, yo creo que vamos por el buen camino. En el buen camino en el sentido de que estamos dando una vuelta a los indicadores. Yo creo que no es tanto por el fomento que últimamente dicen tanto del emprendedor con discapacidad, sino porque cada vez estamos más capacitados, cada vez tenemos más inquietudes, cada vez tenemos más ambiciones, pero seguimos sin tener lo que es una oferta laboral a la altura de nuestra capacitación profesional. No sé si me explico. Yo me hice autónomo porque nadie quería contratar a un perfil como el mío, con el currículum que tenía, con la habilidad y destrezas que tenía, con lo que tenía que cobrar
claro, se asustaban. Yo tengo un 66% de discapacidad y claro, yo cuando lo ponía en el currículum pensaba que era un buen motivo para contratar a una persona, porque aparte había unos grandes ventajas fiscales a nivel de deducción en el impuesto de sociedades, los seguros sociales, etcétera. Pero la realidad es que la gente que desconoce la discapacidad es un hándicap, es una debilidad dentro del DAFO que tenemos que convertir en oportunidad, y fue cuando me hice autónomo, ¿no? Luego te das cuenta, porque entonces no me hice emprendedor, me hice autónomo, me di de alta para poder buscarme la vida en lo que me gustaba trabajar, tener esa autonomía y sobre todo tener esa dignidad profesional de dedicarte a lo que estabas capacitado de la mejor manera posible. Como os comento, datos y pocos. Aquí tenemos a 30 de junio de 2013 la cifra total de trabajadores autónomos con discapacidad acogidos al régimen especial de trabajadores. Ahora, gracias al CERMI, estamos investigando muchísimo todo este tipo de cuestiones. Había 15.791 personas, 1.182 altas en ese semestre. Eso significa que, comparado con el año anterior, había sido ya un incremento de un 10%. Esto es importante porque en 2012 solamente hubo 800 altas. Y ya este año, con los datos que solamente con la cátedra disponemos y de las personas que estamos mentorizando, asesorando, la inercia hace que sea ya una realidad que ha venido a quedarse con nosotros. Pero como decía Luis Cayo anteriormente, es una realidad que ha venido a quedarse con nosotros, pero todavía no pintamos nada en el mercado ordinario del emprendimiento. En la ley de emprendedores, que hace un año y medio, un par de años, se aprobó, se hablaban de muchos colectivos, pero no se hablaban de las personas con discapacidad. Ese es el problema, o sea, cómo vamos a impulsar e incentivar realmente políticas activas de igualdad en materia de emprendimiento cuando no se tiene en cuenta que la persona con discapacidad puede ser emprendedora o puede ser investigadora, porque yo veo un gran paralelismo de esta realidad con los investigadores actuales. De hecho, ya Lorenzo Amor, de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos, indicaba eso, que estaban muy contentos porque en un momento donde se estaba destruyendo muchísima alta dentro de lo que era el mundo del autónomo, el colectivo de la discapacidad estaba rompiendo esa inercia negativa. Un 12% más, pero ya hasta ellos mismos que desconocen la discapacidad empezaban a decir que había que incluir muchos más incentivos para fomentar su acceso al mundo laboral. Esto es importante, ¿por qué? Porque los que ya sois emprendedores y contratáis trabajadores con discapacidad es un chollo, pero cuando nos autoempleamos es una putada. Y somos la misma persona con discapacidad. Yo sé lo que digo. ¿Por qué lo veo discriminatorio? Porque a mí, por ejemplo, Dolores me contrata con un 66%, con mi currículum soy un chollo. Lo que paga por la Seguridad Social, 50 euros puede pagar como mucho. Puede optar a entrar a licitaciones con cláusulas sociales, tiene una deducción de 6.000 euros en los impuestos de sociedades, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en cambio nosotros nos damos de alta como autoempleo o como empleadores y solamente tenemos un 50% de descuento en los seguros de autónomo los 5 primeros años. Pero, claro, eso es como que la discapacidad a los 5 años se te va, desaparece. O sea, yo creo que quien hizo esta ley piensa que la discapacidad, si demuestra que una superación durante 5 años, se pierde, se evapora. Pero luego tú sigues siendo ciego, sigues siendo cojo, sigues siendo manco, sigues siendo sordo o la discapacidad que tenga, pero si hay nosotros hablamos de gran brecha laboral que está impidiendo una normalización en la inclusión como emprendedores. Y bueno, la salvedad, lo que quería decir con esa salvedad, que se te da de baja un mes, significa que pierde el resto de su bonificación que tiene hasta llegar a los 5 años. Con lo cual, no te puedes equivocar. O sea, yo siempre digo que el buen emprendedor, yo en mi caso lo pongo, que yo he fracasado 2 veces anteriormente. A la tercera es cuando he tenido la madurez suficiente de poder abordar un proyecto emprendedor con unas garantías mayores, sabiendo los errores que he cometido y que no voy a volver a cometer, teniendo una mayor credibilidad a la hora
de diseñar estrategias, plan de marketing, productos, etcétera, etcétera. Pero es lo que comentaba, aquí se sigue perjudicando ese tema. Y ya incluso iba mucho más allá el presidente de ATA, que Lorenzo, que no se puede decir que sea un gran experto en accesibilidad, pero que sí se daban cuenta que hay unas ciertas barreras que hay que eliminar. Y esas barreras también, la ONU, en la Carta de los Derechos Humanos, de los Derechos Fundamentales de las Personas con Discapacidad, lo dicen, que hay problemas de accesibilidad en el entorno físico, tecnológico, en la comunicación y problemas de acceso actitudinales. Y el que más destaca es el acceso al empleo, en sus diferentes concepciones. Incluso hasta la propia Asociación de Trabajadores Autónomos decía que, aparte que es una locura ser autónomo en España con todos los trámites burocráticos que hay, cuando tienes discapacidad se acentúa. Con lo cual, tenemos que coger y tener en cuenta estas variables. Pero hay que ser optimistas. Nosotros podemos decir que desde el año 2009 hasta ahora se han llevado a cabo más de 9.500 asesorías gratuitas a emprendedores con discapacidad. Ahí ha dicho una cosa, Graciela, muy importante. Yo siempre digo que es importante este tipo de foros, este tipo de cursos, este tipo de mentorizaciones, tanto montemos como no montemos un proyecto emprendedor. Porque tan importante es montarlo con viabilidad y garantía de éxito, como desistir de ello porque tenemos dudas o porque vemos que no es viable. Esto no es un juego, esto puede ser lo más maravilloso del mundo. Yo no estoy dispuesto hoy en día a perder esa inquietud emprendedora, a ser libre con mi proyecto emprendedor, porque te da una gran libertad, una gran autonomía, pero lo que sí hay que intentar es minimizar riesgos para garantizar lo que es esa vida, sobre todo, que no nos lleve lo que a un precipicio, que es muy fácil de darse de alta, pero muy difícil darse de baja. ¿Por qué? Porque cuando tú ya tienes un proyecto, adquiere una serie de compromisos, adquiere una serie de contratos, adquiere una serie de responsabilidades que luego no la puedes en 24 horas eliminar, sino que te va metiendo en un bucle que cada mes tienes que seguir pagando cualquier tipo de historia. De estas 9.500, lo que sí podemos decir que hay 340 proyectos que se han terminado convirtiendo en realidades empresariales o al menos de autoempleo. Hablamos de autoempleo cuando simplemente no hay ninguna vocación de crecimiento a nivel de tener trabajadores, etcétera, pero sí de decir, bueno, tengo estas habilidades, no encuentro trabajo o lo que me sale no está a la altura de mis intereses o mis inquietudes, pues me busco la vida. Aquí hay muchos traductores jurados, por ejemplo, que tienen graves discapacidades físicas, pero como realmente tú para hacer una traducción jurada a un bufete de abogados o a una notaría no necesitas ir allí, pues desde sus casas concilian perfectamente lo que es esa grave discapacidad con un trabajo totalmente cualificado, que es la traducción jurada. Con estos datos estamos hablando de que dentro del colectivo que hablamos anteriormente de 3.800.000 personas, potencialmente, con los datos y las variables que hay en los diferentes estudios que tanto hemos llevado a cabo como que hemos podido investigar, estamos hablando que dentro de nuestro colectivo hay una población potencial emprendedora de 150.000 personas. Y vosotros mismos diréis, muchísimos compañeros, que le habéis visto siempre esas habilidades, que a veces simplemente falta el ganar un poco de autoestima, el focalizar o diseñar un proyecto de una manera mucho más limpia, etcétera, etcétera. Y por eso también, pues, tenemos que presionar a la administración, a organizaciones como Madrid Emprende, como Andalucía Emprende. Yo soy andaluz y por eso también siempre lo meto. Que tienen que estar más cerca de la realidad del autónomo y del emprendedor con discapacidad. ¿Por qué? Porque muchos de los problemas que se ven a la hora de diseñar estas políticas activas notan las carencias de no conocer realmente a nuestro colectivo, de no habernos tocado, de no habernos sentido, de no habernos besado, de no habernos acariciado, de no habernos simplemente tomarse una cerveza con nosotros o haber tenido una conversación. Muchos de los problemas que tenemos en la inclusión es de desconocimiento del colectivo. Y es lo que tenemos que intentar que en tema de emprendimiento hacerlo visible para que se puedan diseñar propuestas políticas que realmente sirvan para impulsarnos hacia el autoempleo.
Cuando hay muchas entidades que hablan de emprendimiento, que mentorizan, etcétera, nosotros quizás lo que nos hace un poco diferente, que yo creo que por eso hemos vivido desde el año 2009 y luego ya cuando nos sumamos a la cátedra de emprendimiento y discapacidad y se está haciendo un gran trabajo desde ahí. ¿Qué nos hacía diferente? La primera persona. O sea, si tú no has sido autónomo, si tú no sabes lo que es llegar a fin de mes y no tenés para pagar a unos proveedores, si tú no sabes lo que es que la gente te deba factura y no las pague y te diga no es mi problema, denúnciame si quieres, y no sepa qué hacer, difícilmente podemos aconsejar a gente que está diseñando su futuro dentro del autoempleo. Entonces eso es uno de los grandes motivos que hace que en todo el diseño metodológico, toda esa base de mentorización viene con personas que llevan más de 10 años, lo que es en la selva del emprendimiento, en la selva de encontrarte con la realidad en una crisis, con proveedores, etcétera, etcétera. Por eso también es muy importante cuando hay que ser descarado. Cuando una persona es emprendedora, significa que ya has demostrado una serie de inquietudes, de superaciones y que afrontas la vida con descaro. Eso no significa que no la afrontes con respeto, pero sí sabiendo que es tu vida, que tiene una oportunidad de vivir, porque hasta que no se demuestre la reencarnación, vivimos en este momento y tenemos que llevar a cabo todo aquello que queremos, todos aquellos sueños que pensamos que pueden ser viables y no vamos a esperar o a no hacerlos por nuestra discapacidad o a que lo diseñen. Entonces, con lo que hemos comentado en el comentario de la diapositiva anterior, en la cual decía que claro, el problema es que no se nos conoce bien a la hora de diseñar políticas activas de inclusión o de empleo, etcétera, pues muchas veces, ¿qué problemas vemos? Un exceso paternalismo. Realmente, yo creo que nunca pensaban que los emprendedores con discapacidad, que las personas con discapacidad podíamos ser emprendedoras, podíamos ser investigadoras, podíamos ser universitarias. Por eso nos damos cuenta en la universidad que era como para entretenernos. ¿Por qué? Porque si sigues estudiando y sigues haciendo carrera universitaria, te das cuenta que el tercer ciclo no está preparado para las personas con discapacidad. En muchas universidades carecen de ILSE, de intérprete en lengua de signos, porque pensaban que son los sordos solamente que hagan un grado. Carecen de otro tipo de apoyo, por ejemplo, como transporte adaptado, etcétera, y al final es porque no se tenía en cuenta que nuestra inquietud y nuestra ambición es como la de cualquier otro ciudadano. Lo que queremos es simplemente un empoderamiento a nivel transversal en la sociedad, participar de una manera totalmente normalizada en todos los procesos que hay. Y sino que nos digan que oficialmente que somos ciudadanos de segunda, como muchas veces no pasa en la práctica, que lo sentimos de segunda o de tercera incluso. Diréis, coño, ¿qué dice Antonio? No, es que en Europa somos todos europeos, no existe todavía un carné europeo de la discapacidad. Con lo cual, cuando uno cruza los Pirineos, la discapacidad se la queda en España. Y esa es la realidad. En cambio, sí hay uno de aparcamiento, ¿no? De parque. Entonces, decimos que sobre todo para trabajar, que haya una movilidad europea a nivel de empleo, a nivel de formación, etcétera. Una de las cosas que nos vemos, el paternalismo. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. No podemos tolerar. Por eso lo de la ley de emprendedores que no se tuviera en cuenta a nuestro colectivo fue un gran fallo del gobierno. ¿Por qué motivo? Porque no se puede diseñar una política sin tener en cuenta en primera persona a los que van a ser los grandes beneficiarios y sobre todo aquellos que quizás han sido avanzadillas y pueden compartir muchísima experiencia al respecto para garantizar el éxito. De hecho, el año pasado, toda esa información servirá para el decálogo que estamos preparando durante esta semana de Discaemprende a través de Miguel Ángel Cabra de Luna, muchos de vosotros lo conoceréis, de CERMI de Fundación 11, le hicimos llegar la realidad del autónomo con discapacidad al gobierno, para que supiera cómo somos, realmente qué necesitamos, dónde tenemos las mayores discriminaciones y dónde necesitamos ese mayor impulso para, si realmente quieren favorecer el autoempleo del colectivo, pues que tengan esa línea. Luego está el divide divide y vencerás, para solucionar problemas o para desestabilizar amenazas. Eso es importante también tener en cuenta a la hora de diseñar, cuando no hablan de esa participación, que realmente sea
Por eso tenemos que estar unidos, todos los que tenemos inquietudes, todos los que somos emprendedores, etcétera. Y con estos datos que estamos hablando, decimos cómo puede ser ese perfil del autónomo con discapacidad y por qué el emprendimiento está en alza y una alternativa laboral para nuestro colectivo. Bueno, de aquí, ¿todos tenemos discapacidad o alguien se salva? A ver, que levanten la mano los que no tienen discapacidad. Me encanta estar en estos foros porque demostramos que somos cada vez más capacitados y que podemos... Me encanta. No hay que generar guetos, estoy en contra de los guetos, pero sí demostrar... En mi empresa todos son técnicos universitarios, egresados universitarios, arquitectos, ingenieros, informáticos, todos con discapacidad. Y demostramos que podemos hacer procesos tan profesionales como cualquier otra empresa del sector. Aquí nos hemos pasado muchísimo, como luego la presentación se os hará llegar, muchísimos informes, estudios de diferentes organizaciones en la cual hemos estado analizando pues todo lo que, para el tema del emprendimiento, de la empleabilidad, etcétera, desde universidad, estudio de Universidad de Discapacidad, el plan de empleabilidad para las personas con discapacidad en Andalucía, la realidad social laboral de las personas con discapacidad en la Comunidad de Madrid, el empleo de las personas con discapacidad en 2011, el reto de la inserción laboral de los jóvenes con discapacidad en 2013, encuesta de edad, discapacitados y empresas, el coste de la oportunidad desconocido en 2008, discapacidad e inclusión social, bueno, un montón de estudios. Siempre nos gusta trabajar con esa variable científica de contrastar información, de contrastar datos, etcétera. ¿Y cuáles son las principales conclusiones? Que solamente el 28% del colectivo encuentran un empleo, ojo, y aclaran, remunerado. Eso significa que hay empleo que no es remunerado, o sea, que nos tienen trabajando como en la Edad Media. Este 28% también significa que puede ser casi un 70% los que están en paro, con lo cual, o sin trabajo. La cuarta parte de las personas en edad laboral que tiene discapacidad se ha sentido discriminada en alguna ocasión. Solo el 35% de las empresas españolas con más de 50 trabajadores, que están obligados por la antigua LIMI a contratar personas con discapacidad, las contrata. Es verdad que luego hemos creado un montón de alternativas para fomentar, o sea, para contrarrestar este tema, pero yo creo que la mejor alternativa es que contraten sí o sí. ¿Por qué? Porque si no mantendremos siempre los problemas de inclusión. Estos sí son preocupantes porque quizás de los colectivos vulnerables en España a nivel social podemos estar hablando que el nuestro es uno de los más jodidos. Estamos hablando que solamente el 7,2% del colectivo tiene estudios universitarios. Esto es muy importante, o sea, la conquista social, la igualdad, la participación se logra a través de la aula de la universidad. Pero no por nada. Así lo hizo el pueblo negro, así lo hicieron las mujeres y así lo han hecho todas aquellas minorías que hasta hace nada, pues bueno, la mujer hasta hace nada en muchas zonas de España no podía tener una cartilla en una cuenta bancaria a su nombre solo. Eso no sé si aquí lo habéis visto, pero de donde soy yo, una cosa que hace 30 años tenía que estar con el marido. Votar no hace tanto. Entonces es importante. ¿Y por qué? Porque si queremos normalidad no podemos ser siempre bedeles y conserjes. Tendremos que ser bedeles, conserjes, políticos, ingenieros, altos directivos de empresas, barrenderos, por supuesto, parados, pero estar en todos los sectores de la población. Por fin, en política, nosotros, quien me conoce hace tiempo, nosotros la primera entidad fue Sí Podemos, que no tiene que ver nada con el partido político, porque fue mucho anterior, y de Sí Podemos era muy fácil. Nosotros decíamos, fíjate que era tan fácil que estaba haciendo un máster de marketing político en 2008, creamos la entidad en 2009, y yo dije, si un negro, bueno, no es muy negro, pero es negro, es presidente de los Estados Unidos, ¿por qué no podemos soñar las personas con discapacidad con algún día poder ser presidente de España? Y aquello fue una locura cuando lancemos aquel órdago en 2009, pero cómo pasa el tiempo y en apenas 5 años después nos damos cuenta, hace 2 años, en 2014, que un tal Eduardo Madina le disputa a Pedro Sánchez la Secretaría General del primer partido de la oposición. Eduardo Madina es cojo, amputado, por una bomba lapa de ETA. ¿Quién iba a decir que el número 2 del gran partido revulsivo actualmente, Podemos, Pablo Echenique, es un gran científico y una persona con una gran discapacidad? ¿Quién iba a decir que el que le hace el pulso
a Macri, es que no recuerdo, en Argentina, que le falta un brazo, le hizo, o sea, optó y hasta última instancia pudo ser presidente de toda una república de la Argentina. Eso significa que algo está cambiando, que tenemos que creer en nuestras capacidades y en nuestro momento, porque es un momento histórico de decir, hemos pasado a lo largo de la historia en momentos desde exterminio, a ocultarnos, a encerrarnos, a tirarnos a los ríos, a abandonarnos en los bosques, a exterminarnos, no hace tantos años en la Alemania nazi. Incluso ahora mismo en África, lo peor que te puede pasar es ser albino, porque piensan que tu cuerpo es así para que hagan amuleto y te van cortando cacho a cacho. Esa es la realidad. Entonces nos falta mucho por avanzar, pero sí es un momento interesante para poder reivindicar nuestro empoderamiento a nivel, como decía la alcaldesa en funciones, en todos los niveles de la vida. No solamente queremos empoderarnos a nivel social o a nivel de bienestar, sino a nivel económico, a nivel político, a nivel universitario, etcétera. Otro de los problemas es que el colectivo a veces somos percibidos como ciudadanos de segunda clase, con lo cual eso se nota, se percibe y tenemos que intentar ir rompiendo todas estas variables. ¿Por qué? Porque así también a mí me ha pasado con mucho. Yo estoy en varias asociaciones de empresarios, muchas veces hablo con mis colegas y siempre me dice una cosa, San Antonio, es que a veces ya después de conocerte y conocer a muchos compañeros vuestros, claro, nos damos cuenta de otra cosa de la discapacidad, pero claro, antes yo jamás en la vida a un proveedor con discapacidad lo tendría entre mis proveedores, porque pienso que no tiene una calidad óptima para mi empresa, hasta que se le está demostrando que podemos dar los mismos servicios profesionales que el resto. Un 25% cree que es más difícil encontrar trabajo por su discapacidad. Y, bueno, un montón de datos que quiero ir un poco avanzando. ¿Y cuál es la realidad a día de hoy? ¿Cuáles son los indicadores que nos están dando esa nueva discapacidad? Porque, ojo, yo creo que estamos viviendo algo histórico y es esa nueva discapacidad donde, por fin, lo digo yo mismo en mi caso, soy el menor de 4 hermanos. Entre mi hermana mayor y yo hay 18 años de diferencia, con el otro 16 y el que me sigue 8. Si yo hubiera sido uno de mis 3 hermanos no estaría aquí. ¿Por qué no estaría aquí? Porque no hubiera tenido una oportunidad de haber ido a la universidad, de haberme capacitado, de haberme formado, porque en aquella época simplemente 8 años de diferencia, de haber nacido en 1969, haber nacido en 1977, haber sido hijo de la democracia, era simplemente una oportunidad de formarte, de demostrar que podemos capacitarnos, podemos luchar en la sociedad ordinaria y se nos puede respetar a pesar de tener nuestra discapacidad, y que incluso gente que no tiene y que siempre nos ha infravalorado quieren que estemos en su equipo estratégico de proveedores porque saben que le aportamos un gran valor a su empresa. Y estos indicadores, pues personas con discapacidad, universitarios o con una formación ya superior, o sea que no nos hemos quedado. Es que no he dicho un dato antes, que casi el 40% de nuestro colectivo, el 30 y tantos por ciento largo, no tiene estudios de ningún tipo. O sea, están considerados como analfabetos. Es un problema, porque no estamos hablando que ahí entran discapacidades de todo tipo. Entonces, emprendedores jóvenes y con ilusión. Lo de jóvenes a veces no es tanto en la edad, pero sí en el espíritu. Eso sí es verdad. Sí, es un dato, porque gente que puede tener una edad, y te lo diré porque quien te conozca, tú lo sabes que puedes tener una edad, pero tu espíritu no va en concordancia con la edad que tienes. Entonces, hasta los perfiles que estamos hablando de que son de una mayor edad, se sienten todavía con esa inquietud del joven. ¿Por qué? Porque hasta la persona que no tiene discapacidad es un problema la edad para emprender, porque tienes que tener una ilusión, una inquietud, etcétera. Y sobre todo algo que también nos marca unos indicadores muy interesantes es que somos personas que queremos ser parte activa de nuestro futuro, o sea, queremos construir nuestra calidad de vida, queremos competir en igualdad, no queremos más, no queremos menos, simplemente queremos una igualdad
y normalizarlo en la sociedad actual. Por eso muchas veces huimos de las pensiones. Yo tenía la pensión no contributiva, que la rechacé, y luego me quedé huérfano total, con lo cual yo estaba diseñado para cobrar todos los meses de mi vida 1.000 euros y que no existiera un problema. De hecho, muchos amigos políticos me dicen en plan de coña: joder, Antonio, te podías haber quedado con tu pensión, con los 1.000 euros, y no hubieras dado por culo. Claro. ¿Por qué? Porque llevo 5 años diciendo cosas buenas y cosas que menos buenas, cosas que la gente a veces no quieren que diga, pero alguien tiene que decirlas. Son realidades crueles, pero más cruel es quienes estamos padeciendo esa triste realidad, y aquí no venimos a quedarnos de brazos cruzados, por lo menos en mi caso. No, porque todo este tema, yo, aunque tengo la discapacidad de nacimiento, lo que sirvió un poco como ese punto de inflexión en mi vida fue un tumor con riesgo de amputación y con posibilidad de seguir generando tumores, con lo cual cuando yo me eché al monte con este tema es que me daba igual, porque no sabía si podía morir a los 6 meses, al año o a los 2 años, ¿no? Parece que la cosa va bien, ya han pasado 6, pero en aquel momento pues también me hice muy descarado con estos temas, y quizás por eso quien me conoce siempre digo las cosas claras, gusten, no gusten, siempre muy bien fundamentada, muy bien contrastada, muy bien investigada. Es dura, pero en la realidad no podemos meterlo debajo de un pino para que no se vea, porque es nuestro momento y cada año que pasa es un año menos de vida que tengo para luchar y conseguir mayor espacio de igualdad, donde lo mismo que gracias a los que estaban antes, que luchaban por otras cosas, nos dejaron un mundo un poquito más justo, pues nosotros también tenemos que tener ese compromiso por las generaciones que vienen y dejarlo en una mayor igualdad. Y mucha gente dirá, ¿cómo? Sí. Una cosa buena que tiene la discapacidad es que no entiende de raza, ni de frontera, ni de estatus sociales, ni de nada. Lleva con nosotros toda la historia y seguirá toda la historia. Y el rico tendrá discapacidad y el pobre tendrá discapacidad. Con lo cual, esto es un tema de Estado a abordar cuanto antes, porque no podemos seguir permitiendo que todavía tengamos ciertos corsés a la hora de poder expandir un poco más nuestra participación, porque no se nos ha tenido en cuenta a la hora de diseñar esos tipos de cosas. Porque es normal lo que estamos diciendo antes, de que el emprendedor con discapacidad tenga menos derechos que o sea, tú, la misma persona, si te hace trabajador por cuenta ajena, el empresario que te contrata está lleno de derechos y de beneficios y de bonificaciones. En cambio, si tú te autoempleas, no tiene ninguno. ¿Es normal eso? El problema es que se diseña sin pensar que podíamos ser emprendedores, que no podíamos ser autónomos, etcétera. Y esta es la realidad. La realidad es que no hay igualdad de oportunidades real. La igualdad es que hay falta de accesibilidad universal, con lo cual nos cuesta competir. Sin ir más lejos, ya vamos a hacer aquí, y además lo cojo, una propuesta, porque tenemos un compañero sordo y hipoacúsico que lo estoy viendo allí dándose unos paseos en la calle porque no hay bucle. Pues claro, normal, va a venir aquí aparte de un buen amigo, pero no podemos permitir hoy en día. Además, esto va a venir bien porque vamos a hacer una propuesta a Viveros de Madrid, porque por lo menos para las zonas de salones de actos haya un bucle, o tener algún tipo, la cátedra ya sí, lo que sí vamos a coger algún tipo de frecuencia FM para que los compañeros que llevan audífonos o implantes cocleares puedan participar como el resto. Esta persona hoy nada, cero, en el café lo que hable con nosotros. Falta de concienciación social, falta de confianza en las capacidades, ojo, y esto es bidireccional. Por un lado, nosotros mismos, nuestras capacidades, y luego la propia sociedad. Y yo digo nosotros mismos porque tenemos que primero ser conscientes de nosotros qué capacidades y qué discapacidades tenemos. Que no son capacidades, sí, que son capacidades diferentes, pero esto es como marketing puro y duro. Mi sobrino no tiene discapacidad y yo cuando lo cojo y lo mentorizo, le digo puntos débiles y puntos fuertes, porque no todos tenemos las mismas habilidades. Mi sobrino quería, con esto de la Operación Triunfo, quería ser un triunfito y quería ser cantante. Si en mi familia jamás nadie ha brillado por el cante, pues le tuve que decir, no está diseñado para ser. Es que me meto en una escuela de cante. Digo, sí, te puedes tirar 30 años simplemente para cantar con tu amigo en los karaoke. Y que sea un buen cantante de karaoke, pero para buscarte la vida. ¿Qué quiero decir con esto? Que seamos conscientes de nuestra discapacidad. 5 minutos, sí, luego tú por eso no te preocupes. Me dicen que quedan 5 minutos. Pero es bueno saber
qué limitaciones podemos tener, pero no para nada, sino para diseñar mejor nuestro proyecto emprendedor. No somos iguales, sí en derechos, pero en capacidades cada uno tiene la una, pero toda la sociedad. Tenemos que saber que si soy sordo, por ejemplo, y diseño un proyecto emprendedor, pues tengo que tener algo que me lo convierta esa debilidad en una fortaleza. Puede ser simplemente un socio, puede ser la tecnología, puede ser el sector. Hace poco van a montar una tienda, un nutricionista experto para comunidad, para toda la población, pero con especialidad en comunidad sorda asignante. ¿Por qué? Porque no hay nadie. Entonces se había dado cuenta donde está ubicado que lo de llevar un intérprete era también un coñazo, y él tiene, como su novia es sordo, los padres de la novia son signantes, él lo ha aprendido, y ahí tiene ya un montón de peticiones que han hecho de una debilidad una fortaleza. ¿Qué es lo que tenemos que intentar conseguir? Que esa D de la discapacidad la convirtamos en una oportunidad y no haga, porque no haga ser profesionales o proyectos emprendedores totalmente innovadores, totalmente diferenciantes. Muchos diréis, ¿cómo? La ciudad accesible, en nuestra entidad, la ciudad accesible, todo el equipo es técnico y todo el equipo tiene discapacidad. Con lo cual, cuando diseñamos proyectos de inclusión o proyectos de accesibilidad, estamos hablando que el arquitecto que va en silla de ruedas tiene la experiencia de usuario, porque lleva 25 años en silla de ruedas, pero también tiene la capacitación técnica, que es arquitecto superior, y sabe la ley, sabe los criterios técnicos, etcétera, etcétera. Nuestro aparejador, que es sordo, hipoacúsico, y su hermana es sorda profunda, sabe perfectamente cómo tiene que diseñar cualquier entorno para la comunidad sorda. Entonces, cualquier entorno de edificación, etcétera, etcétera, informáticos ciegos, etcétera. Eso al final hace esa mezcla de la doble sinergia. Desconocimiento de la propia discapacidad, falta de formación especializada adaptada a las diferentes discapacidades. Tenemos que formarnos, el colectivo no está formado, con lo cual, ¿pero cómo hay que formarlo? A la carta, sabiendo precisamente en esa hoja de ruta qué potencialidad tenemos. A mí me hizo mucha gracia cuando yo en mi ciudad, pues me mandan un curso, yo iba ya con 2 carreras universitarias y un máster y experiencia laboral, y me mandan un curso de jardinería. Mira mi mano. ¿Veis las manos? ¿La veis, no? Quizás lo peor que puedo hacer en mi vida. Pues, evidentemente, eso era un fracaso. Pero luego, cuando ya pasan los años, tú vas al otro lado y empiezas a recibir currículum de compañeros. Uno de los problemas es que sí, 20 páginas, 20 hojas de currículum, pero empieza a ver cursos de sectores, de 20 sectores diferentes, con lo cual, entre comillas, has tocado todo, pero no sabes de nada. Es preferible, en lugar de 20 cursos, generar un itinerario formativo, es decir, no, mira, tú vas a ser diseñador gráfico. Entonces, en lugar de hacer 20 cursos, vas a hacer 8, pero enfocado al diseño gráfico, para que cuando termine, en 2 o 3 años, puedas competir en el mercado. No ahora que te lo encuentras, que encima te han dado cursos que ya están obsoletos en el mercado ordinario, porque son técnicas que ya para competir a nivel profesional, bueno, están un poquito... Yo he visto gente que actualmente está haciendo todavía diseño en CorelDRAW, cuando eso de hace 6 años o 7, prácticamente ninguna agencia de publicidad lo tiene dentro de sus programas de diseño, con lo cual imagínate qué oportunidad laboral va a tener. Cero patatero. Entonces, esa formación personalizada, inclusión laboral, accesibilidad, da ese ejemplo a las futuras generaciones. En esta imagen podemos ver lo que queremos, que es un proyecto de inclusión. No queremos una exclusión de ningún aspecto, ojo, de ningún aspecto. Nosotros ya en estas últimas elecciones generales, una cosa que hemos dicho es que si somos un 10% de la población en España, queremos un 10% de participación real en los diferentes organismos públicos. ¿Cómo se come eso? Pues que seamos un 10% de diputados, un 10% de concejales y que vayamos también en gobierno, no solamente de relleno. Tenemos que capacitarnos para poder exigir, pero no es una locura. La ley de paridad electoral de hombre y mujer está en base también a estos criterios.
¿No es lo más lógico con la población que tenemos tan grande exigir tener una participación a la misma escala en la que estamos representando la sociedad? Por muy mal que lo haga uno de los nuestros, por muy mal que lo haga, lo va a hacer mejor porque va a tener una cierta empatía que cualquier otra persona para diseñar políticas activas de inclusión. Y nosotros somos, dentro también del colectivo, de la propia sociedad, somos el motor de futuro, porque convertimos el pasivo en activo, quitamos un problema a la seguridad social, un problema a las pensiones, porque, por ejemplo, yo hice conmigo una regla de 3 muy básica. Desde que estoy dado de alta autónomo, si hubiera seguido cobrando mi pensión, ¿sabe en 20 años cuánto me hubiera pagado el gobierno de España? Unos 300.000 euros. Aparte, claro, 1.000 euros, huérfano total, pensión no contributiva, más toda la ayuda de ayuda al alquiler, etcétera, etcétera, 300.000 euros. Pues no es que desde 2005 no he cobrado ni un solo euro y yo sí estoy pagando un montón de IVA, un montón de IRPF, un montón de salarios, un montón de impuestos y hemos convertido que la misma persona, en lugar de ser una rémora para el sistema, contribuye al desarrollo del sistema. Y prácticamente de los que estáis aquí, muchos sois también este tipo de cambio. Por eso nos tiene que apoyar los gobiernos, porque es una parte de solución al problema que hay. Porque ahora lo que están diciendo, que hay un problema con las pensiones. Entonces, tenemos que tener en cuenta este tipo de cosas. Es una solución al problema de la inclusión, una solución al problema de la inversión social. La solución está en nosotros, que nunca se nos olvide, y somos esa generación del cambio. Y además, que no estamos solos, que somos ese 10% de la población, pero tenemos familiares que se van a beneficiar. Porque claro, si no te empoderas, lo mismo siempre te va a quedar con tu familia, en casa de tus padres, ahora se mueren los padres, hay un hermano que te lleva, no te lleva, me llevan a una residencia, etcétera, etcétera. Con lo cual, si trabajamos estas políticas de autonomía, de inclusión, etcétera, generamos que también se vayan diluyendo ese tipo de problemas que nos encontramos. El resto de la sociedad también se beneficia. Hay más dinero para la tarta social. Cambian muchísimo los procesos. Está claro, cada vez está más demostrado que la sociedad, lo mismo que ha aumentado mucho con el contacto y con la interacción con otro tipo de nacionalidades, también con la discapacidad, si se normaliza. Esto es porque un foro de discapacitados, pero yo estoy en muchos foros que no hay ningún discapacitado y levanto la mano y digo, decidme la verdad, de los que estáis aquí, en vuestro círculo más inmediato, ¿cuántos amigos tenéis con discapacidad? Y te levantan la mano 4 o 5 personas. Es un problema actual en la sociedad. Que un foro de 200 personas en su círculo más inmediato no tengan amigos cercanos, o sea, de su círculo de 5 o 10 amigos, hay un problema, porque si somos un 10% significa que cada persona, 1 de cada 10 amigos o 10 personas de su entorno tendría que tener discapacidad para ser una sociedad normalizada y ordinaria. Y ahí es cuando nos damos cuenta que nos queda mucho. Y la administración pública, porque volvemos a lo mismo, ese coste de la inversión, le solucionamos problemas, etcétera, etcétera. Y aquí ya íbamos a ver unos casos de ejemplos de emprendedores, pero si os parece, como yo voy a estar con vosotros estos 3 días y ya me han dicho hace 10 minutos que me quedaban 5 minutos, lo vamos a ir viendo tranquilamente para que vayamos viendo, porque aquí ¿sabes lo que se ve? Que emprendedor puede ser cualquier persona, de cualquier sexo, con cualquier discapacidad. La formación sí es verdad que es importante, tener una mínima formación, eso es importante, pero no tienes que ser universitario, porque hay muchísimos tipos de negocios, pero sí es verdad que es buena la formación, etcétera, etcétera. Y ya sin más, pues muchísimas gracias por aguantarme esta media hora larga y estamos con vosotros en estos días. Y ahora un café, me parece que toca el café, ¿no? No, la mesa. Ah, así me estabais metiendo prisa. Bueno, pues entonces, disculpadme los siguientes compañeros de la mesa de casos reales, que sois vosotros, y un saludo fuerte.